Hola, hola, inconscientes. Digo, hola, hola, impacientes. Bueno, impacientes, inconscientes. ¿Qué es el inconsciente? Mucho se habla de ello. Gracias a Freud, creo, ahora me van a corregir, se descubrió que existía ese mundo paralelo, porque uno pensaba que los hilos de lo que queremos y hacemos estaba determinado por nuestra voluntad. Y apareció este señor a hablar del inconsciente. ¿Dónde queda el inconsciente? Recién hacía una historia que digo, a veces siento que queda acá, como en la garganta, que es como un hormigón negro y que se puede ir para el pecho cuando te agarra como una angustia o no sabes bien qué es lo que te está pasando. Qué feo no saber lo que te está pasando. Viste, es muy lindo siempre saber lo que te pasa, aunque sea algo terrible, pero uno puede manejarlo o busca herramientas o busca apoyo. Y a veces el inconsciente, que es como esta bola negra, como el upside down de Stranger Things, se va para abajo, se te va la panza, se te va los intestinos, se te va las entrañas y en el mejor de los casos lo podemos sacar por alguno de los poros y en ese caso lo podemos mirar a la cara. Casi que el inconsciente es como mirar la vida a la cara. Qué cagazo que da, pero qué importante que es. Y en Impacientes, en este maravilloso programa de MZ, con esta hermosa comunidad de gente inconsciente, impaciente que tenemos, sí que nos animamos a mirar la vida a la cara. Y también vamos a hablar de deseos reprimidos, esta vez represión. Me encanta esa gente que dice, ay, yo cero deseo reprimido, todo yo me manejo con lo que quiero, el deseo, mi propósito. Y vos hablás 5 minutos, rascás un poco y decís, el propósito, el que se cree que tiene todo el deseo consciente, es pura represión, es una bola de represiones metida en ese inconsciente de cuando era chico, de cuando fue creciendo, del miedo que tiene a que lo acepten, y se hacen los cool, y se hacen los que encajan, y se hacen los buenos, y se hacen los generosos, y en el fondo son bastante tacañones, pero que no se note. Bueno, de ahí, de toda esta maraña, viene el deseo reprimido y el inconsciente. Lo que sí te digo es que al final del cuento tenemos una muy buena noticia. Al final de este túnel oscurito del inconsciente está la luz. Y la luz sos vos. Y en este caso acá soy yo, soy Vero Jorge, impaciente, inconsciente. No te pierdas el programa de hoy, porque estoy con el mejor profesional. Estamos en el aire. Maxi de Marco me mira como diciendo, ya, empecemos y empezamos. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Heart beats up and down, I'm in a gambling phase. We're going round and round, it's a trampoline stay. Oh, it's like I never run out of breath. And I don't care if we make a mess, it doesn't matter what's coming next. So can we just be bonafide? Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like summer, can never get enough. Summer sugar kisses left behind. ¿Estamos en el aire? ¿Quién dijo eso? ¿Te acordás? No. Hola, Vero. Les presento al mejor psicoanalista varón de Mendoza, Daniel Boromey. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por la presentación. Y muy atinada tu introducción alrededor de este tema, que la verdad que es fascinante. Fascinante el tema del inconsciente. Trauma y represión. Te puedo acá, te voy a tirar un colchón ahí, le voy a pedir a la gente de MZ que te dé un sueldo en relación de dependencia para que sientas la obligación y la culpa de no irte de este medio hermoso. Bien. Y tratar todo lo que se pueda sobre represión y trauma. ¿Me vas a hacer un programa de trauma alguna vez? Como no, ya la vamos a hablar, porque la idea era primero precisar bien qué es el inconsciente, porque muchas veces se lo toma de una manera que obviamente está hecho muy a la ligera. Charly García escribió Inconsciente Colectivo. Claro. Somos todos freudianos. De Freud para acá somos todos freudianos, lo sepamos o no lo sepamos, somos todos freudianos. Fue justamente Sigmund Freud el que vio en sus pacientes histéricas, las mujeres son las que le permitieron a Freud descubrir el psicoanálisis, inventar el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque las mujeres... Porque les llevaban estas pacientes con estos signos que se identificaban con la histeria. Exactamente, la histeria. ¿Por qué? Si vos lees Historia de la Sexualidad de Michel Foucault, te das cuenta cómo era tratada la mujer siglo XVIII y siglo XIX, con los trastornos que tenía, generalmente corporales, por eso hablamos de histeria. Le hacían unos tratamientos terribles porque la medicina no lograba abarcar y entender cómo podía ser que el cuerpo de la mujer, que siempre fue
de parte de los hombres, objeto de intento de disciplinarlo, y siempre se salía. Y todavía lo es. Y todavía lo es, obviamente, pero en aquella época hacían cosas tremendas con cuestiones que venían apareciendo en esa época y que justamente tenían que ver con la represión de la sexualidad, donde las mujeres presentaban síntomas inexplicables para la medicina. Por ejemplo, una ceguera, una parálisis de un brazo o de alguna parte del cuerpo, una sordera, algún tipo de dificultad en el habla, siempre puesto en el cuerpo, y la ciencia no lograba abarcar ni entender cómo podía ser que, estando todo el cuerpo aparentemente desde lo orgánico y fisiológico funcionando bien, tuviera esos síntomas. Clínicamente estaba bien y tenía el síntoma. Ok. Bien. ¿Y quién fue Freud? Freud fue un médico vienés, un gran investigador del alma humana. Lo amo. Que dijo, me voy a poner a escuchar a estas mujeres, a ver qué les pasa. Y inventa el psicoanálisis a partir de las mujeres. Le debemos los psicoanalistas a las mujeres el invento del psicoanálisis. Porque Freud dijo, ese brazo que está paralizado de la mujer, ¿a dónde quiere ir? ¿Por qué ese brazo se paralizó? Aplausos, Maxi de Marco. Aplausos para Freud. Aplausos para Freud y para Boromei, que nos trae este tema. Bien. ¿Qué dijo Freud? Acá hay algo que está reprimido y aparece en el cuerpo. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que no se dice aparece en el cuerpo. Y Freud lo que hizo fue escuchar a sus pacientes, mujeres, y descubrir que había algo ahí que iba más allá de la medicina. Por eso, el psicoanálisis trabaja con lo que la medicina deja fuera, con lo que la medicina no puede explicar. Qué lindo lo que decís, en tiempos que tantas personas y tantas cosas quedan afuera nuestros defectos, quedamos afuera porque no nos eligen para un trabajo, o no nos eligen como novio, o como novia, o como persona ideal. Y Freud se puso a trabajar con lo que quedaba afuera y mira quién fue, Freud, nada más y nada menos. Atención, oyentes impacientes, inconscientes o no tan inconscientes. Y esa escucha fue la que permitió decir, hay algo que está en algún lugar que no manejamos. Venimos de una tradición filosófica alrededor de Descartes que dijo, pienso luego existo, es decir, es la razón la que comanda al ser humano. Pensamos, lógicamente, con la razón vamos hacia adelante Descartes. Y progresamos. Descartes, pienso, luego existo. Y Freud dice, hay un territorio extranjero, así lo llama, es maravilloso Freud. Le dieron el premio Goethe a la literatura, escribía muy bien Freud. Hay un territorio extranjero dentro de nosotros que no controlamos y que muchas veces nos controla. Y le puso ese nombre, que hasta el día de hoy perdura, que es el inconsciente, que es decir, que hay algo que va más allá de la razón, que son esos impulsos, motivaciones que controlan muchas veces la conducta y el habla de un sujeto y que aparecen sin que el sujeto lo pueda manejar. Hay algo, indudablemente, todos lo sabemos, que no podemos manejar mediante la razón. Vos ponete a pensar que si alguien solamente funcionara mediante la razón y se pusiera a pensar ¿por qué estoy fumando 60 cigarrillos por día? O me estoy metiendo al cuerpo una sustancia que sé que me va a matar. Si ordenara la razón solamente... ¿Por qué sigo pensando en esa persona que ya decidí que no quiero más y que no me conviene? Y que no me conviene y que no me puedo dormir a la noche, etcétera. A eso Freud le damos síntoma. Que el síntoma en psicoanálisis es diferente del síntoma de la medicina. Es decir, el síntoma de la medicina era un brazo que no responde al movimiento que supuestamente esa persona le enviaba. Y Freud dice acá hay otra cosa que no tiene que ver con los músculos y las enzimas de no sé qué cosa, sino Freud se hace esa pregunta, ¿a dónde quiere ir ese brazo que el sujeto lo está inmovilizando? Ay, quiero llorar. Es porque yo creo que soy... ¿Vos creés en la reencarnación? No. Bueno, pero yo creo que soy Freud reencarnado. Antes pensé que era Heidegger reencarnado, porque Heidegger murió en el 76, yo nací en el 76, pero ahora creo que soy Freud reencarnado. No me puedo conmover así, es un chiste. Te conmueve, ¿no? ¿A dónde quiere ir ese brazo? Ese brazo que está paralizado, ¿sí? Freud se hizo una pregunta a partir de la escucha, que vos lo acabás de traer recién, ¿no? La escucha, estamos en una época donde escuchar primero que es un arte, es algo muy raro, casi no hay espacios para escucharse y escuchar a otros. Y el psicoanálisis lo que ofrece es
un lugar, un espacio, donde voy a ver si, con la ayuda de un psicoanalista, puedo leer qué me está diciendo mi síntoma. Es decir, Puedo escucharme. ¿Sabías puedo- que es el claro. nuevo gran superpoder? La escucha. la escucho. De un otro y de uno con Y uno. de uno con uno mismo. Entonces, en un psicoanálisis, ¿uno qué hace? Se da un espacio, yo siempre le digo a mis pacientes, primera, segunda, tercera sesión, cuando acordamos trabajar juntos, que la idea es armar un espacio donde se puedan decir cosas que no se han dicho nunca, ni siquiera a sí mismos, y que se puedan escuchar y asumir las consecuencias de eso que se están diciendo por primera vez. Freud, ¿qué dijo? Hay una parte que indudablemente no manejamos mediante la razón, ese territorio oscuro, como mencionaste vos en algún momento. Quiero que el la del imagen, inconsciente. quiero la imagen cuando quieras, ahora sí debe ser, pero cuando quieras me das la imagen de a dónde se aloja el inconsciente. ¿A dónde se aloja el inconsciente? Muy bien. Para eso vamos a explicar un poco esto que charlamos un ratito recién fuera del aire, ¿no? Freud tiene dos tópicas, las tópicas freudianas, donde intenta denodadamente, a través de su experiencia clínica con sus pacientes, pensar cómo es el aparato psíquico, cómo es la mente, ¿sí? Saliendo de la cuestión orgánica, del cerebro, etcétera, etcétera. Y Freud lo que ve es que, estas son las dos tópicas de Freud, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y la segunda tópica que es el yo, el superyo y el ello. Vos me preguntabas por esta segunda, Me encantó. por esta segunda Nos tópica. queda lejos el supercontrol remoto. El supercontrol remoto nos queda El- lejos. el control inconsciente. El superyo. ¿Qué dice Freud? Nacemos puro ello. Ok. En el ello están todos aquellos impulsos primarios del sujeto, toda la libido, la fuente de la libido es el ello. Ahí están las pulsiones, tanto las pulsiones de vida como la pulsión de muerte. Y el sujeto apenas nace, el bebé, es pura pulsión, es puro ello. Es decir, es pura necesidad. Los que hemos tenido hijos lo sabemos muy bien, que es el nene que llora, el nene que tiene hambre, el nene que tiene frío, el nene que Me quiere ser encantó. abrazado. No se puede hablar de deseo todavía, pura necesidad dijiste. Claro, puro ello, pura pulsión, pidiendo y demandando. Ok. Freud, que dice, hay algo de ese ello, como si fuera una sustancia, lo podemos pensar, ¿no? Que conforme va creciendo el bebé y en el contacto con la cultura y con los otros, empieza a diferenciarse una parte de eso a partir del lenguaje. Esa idea de localizar a dónde está el inconsciente no está ni en el cerebro, ni en el corazón, ni en el dedo gordo del pie izquierdo, sino que lo podríamos ubicar en el lenguaje. Al inconsciente, ¿lo situamos ahí por ahora? Lo situamos muy bien por ahora, para entender que es con el lenguaje donde esa parte pulsional, el ello, se empieza a diferenciar y empieza a adquirir otras características por el contacto con la cultura. Empiezan a aparecer los mandatos, el lenguaje lo inscribe al sujeto en una familia, en una sociedad, en un linaje. Hay algunos autores que han leído el psicoanálisis, sin duda, algunos filósofos que dicen es el segundo nacimiento del sujeto. El sujeto nace cuando nace al lenguaje, nace por segunda vez. Al principio el bebé es un animalito, Wow. pura pulsión. Un cachorrito de Exactamente, como monito. cualquier animalito. Nos imaginamos un monito chiquitito como ese del video que Y fue hermoso, ¿no? Y empieza a ¿Lo viste al diferenciarse, video? sí, el video. Punch era, ¿no? Se empieza a diferenciar una parte del ello y empieza a transformarse en otra cosa que finalmente será el yo. Ahora, dijimos ello, dijimos superyo y dijimos yo. El ello es totalmente inconsciente, es pura pulsión. Ahí están los deseos más fuertes, pulsión de vida y pulsión de muerte, en lucha y en confrontación perpetua adentro de nuestro. Y hay una parte que se empieza a separar con los mandatos de la cultura, se empieza a introyectar algo que Freud llama conciencia moral, que es el superyo, que es O sea, esa que en este instancia. segundo nacimiento me dijiste el lenguaje. A partir del lenguaje, Este lenguaje donde se inscribe al sujeto, en la familia, el linaje, y acá viene esto de... bueno, se empieza a diferenciar una parte del ello, ¿sí? Sí. Dijimos ello, Sí, puro inconsciente, sí. superyo y yo. ¿Superyo es el segundo nacimiento? No, a partir del lenguaje es Ah. que se empieza a diferenciar y da nacimiento al superyo y al yo.
Ok. Juntos, super yo y yo juntos. Claro, ¿por qué? Porque el yo es esa cascarita que empezamos a armar para manejarnos en lo social. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora. Claro, no podemos venir en pelota porque hoy no tenía ganas me de cambiarme gustó. y tenía una erupción y la ropa me pica. No, me la pongo igual, me la banco, pongo cara de feliz cumpleaños, no me pica nada. Exactamente. La cultura que viene en el lenguaje, en los mandatos familiares y sociales, empieza a armar una cáscara que es el yo. Y el super yo es una instancia donde está toda la moralidad, es la parte crítica que todos tenemos, la parte que nos da con un caño, digámoslo así, la parte feroz que cada vez nos pide más y nos exige más, que tiene una parte consciente, porque hay una parte que es consciente de los mandatos culturales, y hay otra parte inconsciente, que es feroz y que es muchas veces la que hace sufrir al sujeto. ¿Cómo? Con mandatos cada vez más complicados. Por ejemplo, respecto de la imagen física. ¿Sí? Es decir, una cosa es ir al gimnasio por salud, para verse saludable, lindo, tranquilo y contento, y otra cosa es una exigencia donde algo de eso se vuelve totalmente patológico para el sujeto. Pero el yo, y Freud lo explica con una imagen muy linda, el aparato psíquico es como un iceberg, sí, donde la puntita que sobresale del agua, esa chiquitita del iceberg, es el yo. Y abajo está el super yo, con una parte que es consciente y otra parte que es inconsciente, y todo lo grande que viene abajo del iceberg y que no vemos y que permanece oculto, es el ello, es el inconsciente. Esa es la parte que me gusta estudiar a mí, el ello. Exactamente. El yo, dice Lacan, un psicoanalista que... Al yo no le creo nada. Bueno, de eso hablaste al final de tu presentación. El yo es una cebolla que cuando la pelás adentro no tiene nada. Es pura cáscara, necesaria para lo social, sí, por supuesto, para movernos en la cultura, pero que inscribe un parate a los deseos. ¿Qué hay en esos deseos? Inscribe un parate a los deseos, el yo. Hay que ver a qué deseos. Y eso se llama represión. ¿Sí? A eso se le llama represión. ¿El yo inscribe un parate a los deseos? El yo es, para Lacan, todo el yo es una defensa. ¿Contra qué? Contra eso inconsciente que pide salir todo el tiempo. ¡Ay, qué hermoso! Claro que es hermoso. Y es fascinante. ¿Sí? Defensa contra eso. Contra el inconsciente, contra los deseos que están en el inconsciente. Y ahí aparece el mecanismo de defensa. Que decía salir a la superficie. Claro. Y el mecanismo de defensa primario que aparece ahí es la represión. El yo dice, como dijiste vos, no podés ir a la radio desnudo. No podés andar por la calle y empujar a una persona porque te cae mal. Me estoy acordando, hay un filósofo, se llamaba Bertrand Russell, que decía, si no estuviera la cultura que pena y que manda a la cárcel o a matar a alguien que ha matado a otro, la humanidad desaparecería en pocos minutos. Es decir, que liberados a la pulsión agresiva, a la pulsión de muerte, probablemente andaríamos todos matándonos por la calle. Y bueno, todas las series futuristas que aparecen ahora, donde son todas como se viene el cataclismo, se viene la otra pandemia, se vienen los zombies, se viene la muerte, se viene una de las más conocidas es esta con la tecnología. Black Mirror. Black Mirror. Uh-huh. Bueno, vamos a ir un pequeño corte, Boromei, porque yo seguiría ¿cómo se llamaba ese programa argentino sin cortes? Bueno, no sé. Un corte, una quebrada, enseguida volvemos, era un programa de tango. Enseguida volvemos. Escribinos al 2616-736000. Escribinos o mandanos un audio con tu hermosa voz y contame, ¿tenés idea algo del inconsciente? ¿Qué deseos reprimidos tenés? ¿Conocés algún deseo? ¿Te animás a contar? Tiene premio el que se anime a contar un deseo reprimido. Ya venimos. Quédate ahí. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. En todo momento y en cualquier lugar. MDZ Radio 105.5. Podés bajarte la aplicación, vernos por YouTube y escuchar en el 105.5 El Aire Renovado. Compartí el sonido de MDZ Radio. Entrá, sentí, mirá.
En Farmacias GSA hace 47 años que acompañamos tu salud. Sabemos que tu medicación no puede esperar. Por eso tenemos el stock que necesitas, las mejores promos y entregas en el día. Seguinos en Instagram. Encontranos como farmacias-GSA. Farmacias GSA, la farmacia que elegís, tu farmacia de confianza. Pablo Picotto llega a Mendoza con Tiempos Modernos, versión 2026. Un viaje de comedia sobre el vértigo actual, los nuevos trabajos y las redes sociales. Humor inteligente en su gira despedida por Cuyo. Domingo 12 de abril, 21 horas, Teatro Independencia. Asegura tu lugar en entrada web. Picotto te espera. Cada tarde a las 6. Titulares y suplentes. Gustavo Salinas, Mauro Velasco, vos y todo el equipo de MDZ Radio 105.5. Titulares y suplentes. Jugamos en serio. MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera. Jugás de otra manera. MDZ Radio, ya empezamos a ganar. Ahora OSEP incorporó telemedicina. Ingresá a la app Mi OSEP, elegí telemedicina y accede a tu consulta rápida y online, sin moverte de tu casa. Atención inmediata, receta digital al instante. Telemedicina en OSEP, más cerca de vos. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Te cuento que la mejor farmacia de Mendoza es Farmacia Chester. ¿Por qué? Primero tiene 10 sucursales. Podés ir yo voy a la de Palmares, podés ir a la del Shopping, a la de la Plaza Godoy Cruz, la que está enfrente de la plazoleta. ¿Y por qué es también la mejor farmacia de Mendoza? Porque tiene los precios más bajos en un mundo donde está todo carísimo. Bueno, Chester tiene 2x1, 20, 30, 40 descuentos reales, doy fe, de conductora de impacientes. Y si no querés ir a la sucursal porque estás en tu casa y no te querés mover, chester.com.ar, llevas al carrito lo que querés, los descuentos se respetan al 100%, llamás al delivery gratuito y te traen la bolsita de Chester a tu casa. Pagás, podés acumular con el QR, con el descuento del banco. Toda esta maravilla sucede en Chester. Y también te quiero contar que de los juegos en la vereda, a la tiranía del algoritmo, viene Pablo Piccolo a Mendoza, con su show Tiempos Modernos, unipersonal de humor y stand-up. Humor teatral y stand-up. Es un viaje de comedia sobre el vértigo de vivir hoy, lo absurdo de la modernidad. ¿Es absurdo la modernidad? Ahora lo vamos a hablar. Las nuevas tecnologías, que hay un montón de tecnologías nuevas, casi nos están cambiando la vida, y los nuevos trabajos y las redes sociales. Humor inteligente en su gira despedida domingo. ¿Cuándo es? Domingo 12 de abril, 21 horas, en nuestro Teatro Independencia. Saca ya tu entrada por entrada web. Y este show tenés que verlo ahora antes de que se lo apropie alguna inteligencia artificial. Remate chistoso. Así que te esperamos a ver a Pablo Piccotto. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Escribinos al 2616736000 y tenemos un audio, creo. A ver, vamos a escuchar. El primero que empieza a poner el foco en las mujeres es Breuer,
pero el primero que empieza a escuchar es Chakrot, y de todos ellos es discípulo Freud. Perdón que les pinche el globo, pero vale elevarlos. Y eso en la filosofía occidental europeísta, porque en la oriental nos llevan milenios. ¿Cómo sabe y cómo opina nuestro oyente? Es el club del presidente de fans de Impacientes, Juan Maicardi. Le mandamos un beso enorme, es muy inteligente. Bien, bien. Es Charcot, no es Charco, es Charcot. ¿Charcot cómo se pronuncia? Charcot, claro, que Freud fue discípulo de él, obviamente, en la Salpêtrière. O sea que Charcot es anterior, naturalmente. Es anterior, ¿Por qué no es tan famoso como Freud? ¿Por qué Charcot? A ver, yo creo que Freud tuvo Flor de hombre, Charcot. Gracias, Juan Maicardi. Breuer también, y muchos otros tantos. Carl Jung, pero Jung fue después a Claro, pero Freud. fue gente que ayudó también a armar ese corpus que es el psicoanálisis. Yo creo que lo que Freud tuvo fue la genialidad de elevar eso a un lugar que en la ciencia moderna, recién hacíamos el chiste, somos todos freudianos aunque no sepamos, porque me acordé con este paciente, desde la filosofía justamente se habla de las 3 heridas narcisísticas de la humanidad, que son la de Galileo, que descubrió que el universo no gira alrededor de nosotros, de la Tierra; Darwin, que dijo, no, señores, venimos de los monitos, y planteó la teoría de la evolución; y don Sigmund Freud, que dijo, muchachos, no manejamos todos con la razón, hay una cosa que está en lo profundo nuestro, que fue el inconsciente. Y Freud formalizó esto. Freud escribió, Morrortu, que es una de las editoriales que lo publica, son 24 libracos donde Freud trabajó denodadamente. Si te los habrás leído. Sí, los habré leído y se los seguiré leyendo, ¿no? Estas 3 heridas narcisísticas representan algo alrededor de esto que hemos traído hoy, que es el inconsciente con todo lo que hay de represión desde la cultura. Freud escribió un texto que tiene una vigencia que es asombrosa, que se llama El malestar en la cultura. El malestar en la cultura es de 1930, va a cumplir 100 años ese loco, texto. ¿no? Y parece que se escribió ahora. Exactamente. Y describe perfectamente bien qué significa para nosotros los humanos eso que nos separa de los animales a partir del lenguaje, de dominar mediante símbolos la realidad. ¿Por qué es importante lo del lenguaje? Me detengo un segundo. Porque yo, para hablarte de un animal que es el elefante, no necesito traerte el elefante acá. Además creo que no entraría. Pongo un símbolo que en nuestro idioma es elefante y se pronuncia elefante, y diciendo ese símbolo... Hay paquidermos en el diario. Bien, bien. No, estoy hablando del animalito, tan simpático. Con la palabra, con el símbolo elefante, te traigo la representación de ese animal. Todo lo que se llama el postestructuralismo y el estructuralismo en el lenguaje dice, sí, pero fíjense esto en el lenguaje. El lenguaje no es un código, porque yo dije elefante, y el elefante que vos te imaginás no es el mismo que me imagino yo, y no es el mismo que pensó Maxi cuando yo dije la palabra elefante. ¿Pero quién dijo eso? No es un bueno, eso es Jacobson, que es un estructuralista del lenguaje, lo toma después Jacques Lacan, para decir, lo que importa es el significante. Después lo rellenamos de significado cada uno de una manera distinta. Si yo digo árbol en el idioma castellano, todos sabemos a qué hacemos referencia. Pero el árbol el que vos pensás es diferente al que pienso yo. Inclusive el tuyo puede estar cargado de una significación afectiva. ¿Por qué? Porque vos tenías un árbol donde jugabas con tus hermanos cuando eras chiquita, en la puerta. Es decir, que el lenguaje lo que trae no es un código que dice dónde están las cosas o cómo son, sino que está cargado de algo que tiene un impacto en el sujeto. Fíjate esto que lo hemos hablado muchas veces. Si son las palabras o la falta de palabras la que terminan enfermando, es la palabra la que puede curar. De ahí sale el psicoanálisis. Pero el programa de hoy lo tengo que escuchar nuevamente como un podcast muchas veces, mientras estoy limpiando la casa, mientras salgo a trotar, hasta que me lo recite de memoria. Bien. Vamos nuevo uno de las palabras. Me gustó, ¿sí? Si son las palabras. Si son las palabras, esta señora con el brazo inmovilizado de Freud, que no podía ser escuchada y que Freud la escucha y ella puede decir a dónde quería ir ese brazo
¿Y por qué se inmovilizó? Si las palabras enfermaron ese brazo, las palabras que no dijo, son las palabras las que pueden curar. Por eso los psicoanalistas no mandamos ni a correr al parque, ni a que respire mejor, ni que tome medicación. Lo pueden hacer, obviamente. ¿Y a qué mandan los psicoanalistas? A nada. El psicoanalista, a lo único, comillas, que manda es: hable de lo que usted quiera. Y cuando usted hable, Verónica Jorge, de lo que usted quiera, encontrará en la palabra. Vos decís que yo hablo de lo que yo quiero. A mí me da la sensación que sí, pero hay que ver. Hay que ver. Porque, y esto es muy del psicoanálisis, te lo enseña el psicoanálisis, hay mucho bla bla. El yo es bla bla. Que te lo dije en la intro, esa persona que quiere ser cool, que quiere ser querida, que quiere ser aceptada, que se hace la generosa, lo suficiente como para que no se rasque y se vea que en el fondo, y no en el fondo, penitas abajo de la superficie, es un tacaño, y no solo con su dinero para mezquindar, sino de sus emociones, de sus palabras, de las palabras que le entrega al otro. Mientras más cáscara Bien, mientras más cáscara vos veas, más represión hay. Yo siempre pongo un ejemplo que es: mientras el síntoma, la tapa, es más grande, es porque el agujero es enorme. ¿Sí? Pongamos algunos ejemplos con síntomas, ¿no? Decíamos, bueno, el ser humano no domina. Siempre me la agarro con las mujeres teñidas. Mientras más me tiño el pelo de rubio, de color, y después busco un rubio baby light que se parezca a algo natural, ¿más represión hay? No sé. Jugátela, boludo. Habría que ver, no sé. ¿No querés que tus pacientes teñidas de rubia el psicoanálisis tiene una cosa que es, a diferencia de la medicina, que no podés agrupar los síntomas para explicar algo. Por ejemplo, los chicos que se portan mal en la escuela, no prestan atención, están interrumpiendo todo el tiempo. ¿Sí? Tienen ese síntoma y vos los agrupás bajo un diagnóstico que es muy de moda hoy actualmente: TDAH. ¿Sí? Tienen esos chicos, todos tienen un trastorno de déficit atencional. Desde la medicina dicen: vamos a esos chicos a medicarlos. En cambio, viene un psicoanalista y dice: ¿por qué Pablito, hijo de María y de Pedro, se porta así en la escuela? Es decir, el psicoanálisis va a lo particular de ese diagnóstico global. Si todos los chicos que se portan mal en la escuela tienen un diagnóstico de TDAH, yo quiero ver por qué Pablito se está portando mal en la escuela. Porque a lo mejor Pablito tiene un hermanito que acaba de nacer, está celoso y quiere llamar la atención en la escuela. O a lo mejor tiene un trastorno neurológico. O a lo mejor los papás se separaron y está haciendo el duelo. Entonces no es lo mismo tal solución médica para Pablito que para Marito, que para Gonzalito. Porque a cada uno le pasa una cosa diferente. Pongo este ejemplo a partir de las mujeres que se tiñen y todo esto. Se pueden agrupar en un conjunto de síntomas y eso es lo que hace la medicina. No todas son reprimidas, decís vos. No necesariamente, ¿sí? Lo que yo digo es, hay que ver ahí con qué tiene que ver ese síntoma. Mientras más cáscara, más represión. Es un ejemplo burdo el que puse. Sí, por supuesto. Y gracioso, pero... Por eso te ponía este otro ejemplo. Digo, hay algo ahí que no obedece a una causa que es general. ¿El miedo está dentro de la represión? Perdón. El miedo es una defensa, ¿sí? Como la represión. El miedo no es tonto. Cuando alguien tiene miedo, por algo tiene miedo. Esté fundado o no esté fundado en algo de la realidad, ¿sí? Si nosotros salimos afuera y viene un león, nos vamos a meter para adentro, nos vamos a cruzar de vereda, porque sabemos que el león nos puede hacer daño, es decir, ese miedo nos protege. Mira, hay un ejemplo que para mí es maravilloso, que es el del vértigo, ¿sí? Que lo descubrí conmigo mismo en análisis hace un montón de años y recién después lo leí. ¿A qué le tiene miedo el que se acerca a un precipicio, a un lugar muy alto y le da miedo de caer si se descompone y se va para atrás y se tira al piso, etcétera? Al deseo reprimido de tirarse. Es decir, que el síntoma del vértigo, marearme, tirarme al piso, acostarme en casos mucho más graves, obviamente, ¿sí? Lo que está haciendo es proteger al sujeto de ese deseo que tiene, que es... ¿A dónde te pasó lo del vértigo? Tirarse. ¿Que ibas a esquiar? ¿Dónde te pasó? No. Yo estuve en las Torres Gemelas en el año 96, ¿sí? En las Torres Gemelas, antes que las tiraran, vos ibas en un ascensor a los 100 y pico pisos. Cuando llegabas arriba, el último piso, que era un mirador,
todas las paredes son de vidrio. Sí, Entonces sí. vos salías del ascensor y te encontrabas En el aire. allá arriba en el aire. Claro. Y mi primer impulso fue irme hacia atrás, hacia el ¿Te ascensor. pasó posta? Me pasó de retirarme hacia atrás. Mucha gente se subió al ascensor y bajó. Eso te iba a decir, porque hay tanta gente que generalmente uno no alcanzás a ver tanto el vidrio y la nada y el vértigo del Yo vacío. salí y cuando di unos pasos y vi eso, tuve la reacción de retroceder. Hasta que me acomodé y pude ir hacia los vidrios. Pero la primera sensación de vértigo, yo obviamente ya estaba en análisis hace algunos años, cuando era joven estuve ahí, y me di cuenta que el vértigo me protegía de la sensación que alguien tiene cuando tiene vértigo de tirarse por ahí. Ese señor que escala los edificios, que hizo un documental hace poco en Netflix, con las manitos y con los piecitos hasta allá arriba, él cuenta que le tenía miedo a la altura y como defensa, se llama defensa contrafóbica, sube un edificio de 500 metros escalándolo solamente con las manitos y con los pies. Ese señor que uno dice, ¿cómo puede subir hasta allá arriba? Se está defendiendo de una cosa muy primaria que tenía, que es el miedo a caerse desde las alturas. Mirá. Por eso el vértigo O sea, es que vos decís explica que muy bien. eso esconde el miedo a tirarse. A mí me pasó en la... ¿Cómo se llama la...? No es la rueda de la fortuna. Esta que te subís y tiene los carritos y te da la vuelta, que está en muchas ciudades. Sí, ¿viste? sí, una montaña rusa. No, montaña rusa no, la que es la vuelta Sí, la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, que en California hay una muy conocida que está en Los Ángeles, ahí en la playa, sobre el océano, en un costadito de la playa. Y me subí ahí y en un momento te paran y yo quedé allá, que quedás con el carrito de arriba que se mueve. No, el ataque de pánico que me agarró, casi me muero. Dije, no me subo nunca más acá. Me acuerdo que mi hijo de 2 años me abrazaba y decía, mamá, tranquila. Me puso en el medio, no quería ver el océano, no quería ver el aire, el ver y la distancia con el piso. Mamá, tranquila, todo va a estar bien. Ya mi hijo de 2 años y medio me consolaba. O sea, vos decís que ese es el miedo a tirarse. Claro, es ese temor, ese vértigo, esa experiencia en el cuerpo. Como te pasó en las Torres Gemelas. Claro, lo que hace es, guarda, porque hay un deseo muy fuerte de tirarte a ver qué se siente largarse desde allá arriba. Entonces el yo dice, no, pará, descomponete, tirate para atrás, mareate. Hay gente que se marea. Yo vi gente en ese momento que se subía al ascensor y bajaba. Yo después di unos pasos, me acerqué contrafóbicamente hasta que pude mirar la Estatua de la Libertad chiquitita, sí, etcétera, etcétera. Pero el primer momento donde vos venís encerrado en un ascensor desde la planta baja y apareces en el techo del mundo. ¿Cuántos pisos eran? No me acuerdo. Pero un montón, más de 100. Más de 100 seguro, eran 500 y pico metros. ¡Oh, wow! Una cosa por el estilo. Ese ejemplo es el ejemplo de lo que es el deseo, que es pulsión de muerte, ese deseo, tirarse por ahí, y el yo diciéndote, vamos a implementar una defensa, pará, frená un poquito, descomponete, mareate, tirate para atrás. Hay gente que no se puede subir al techo, porque se descompone o se marea, ¿sí? Y esa cuestión del vértigo explica esto que yo te decía recién, la lucha pulsional que hay dentro nuestro, en el inconsciente, donde batalla todo el tiempo, pulsión de vida y pulsión de muerte. Y los síntomas son siempre una defensa, pero, en el psicoanálisis decimos, ahí hay algo de la verdad del sujeto. El síntoma está diciendo algo, que es particular. Te voy a poner otro ejemplo que me acabo de acordar de una paciente hace algunos años que es maravilloso. ¿Alcanzamos a hacerlo en unos segunditos porque tenemos que ir a un corte? Vamos al corte. Vamos al corte, dale, vamos a un pequeño corte y ya venimos. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Cada día, todas las mañanas y por la tarde, respira el mejor aire en el 105.5. MDZ Radio. Desde las 7, MDZ Club. A las 11, digamos todo. Desde las 2 de la tarde, libre de humo. MDZ Radio 105.5. Pensás de otra manera. Sentís de otra manera. En Godoy Cruz cuidamos la limpieza entre todos. Este otoño te pedimos que juntes las hojas en la orilla de la calle o en bolsas y no las tires a la sequía. Si se acumulan pueden generar obstrucciones y provocar inconvenientes. Y recuerda que no se puede quemar basura. Con un gesto simple mantenemos las acequias limpias y seguimos cuidando nuestro departamento. Conoce más en www.godoycruz.gov.ar.
¿Has pensado qué pasaría si los medios son invadidos por robots provistos de inteligencia artificial? ¿No? Anda previéndolo. Bot y yo. Un desafío conmovedor. Mauricio Runo se asocia y compite con la inteligencia artificial. Bot y yo. Aquí en MDZ Radio 105.5 y en YouTube. Los fondos ya están depositados. 1.500 millones de pesos para renovar por completo nuestro parque automotor. Se licitarán 20 unidades nuevas con total transparencia y control de nuestros vecinos. San Carlos avanza, haciendo realidad el cambio. Guaymallén te invita a vivir el boxeo desde adentro. Llega a la clínica deportiva Generaciones, con campeones como Pablo Chacón y Jonathan Víctor Barros. Charla, demostración, experiencia en el ring. Viernes 10, 19:30 en el Poliguay. Actividad gratuita con cupos limitados. Encontranos en las redes de la Municipalidad de Guaymallén. Un punto para el encuentro. 105.5, el lugar de la verdad. 105.5, MDZ en tu dial. No te muevas de MDZ Radio. FM 105.5. Ya viene. Bot y yo. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes. Con Vero Jorge. Heartbeats up and down, I'm in a gambling phase. We're going round and round. Te cuento que con el licenciado Daniel Borromei dentro de un mes vamos a hacer una charla, vamos a dar una charla en Palmares Open Mall, en Vícolo, que es ese restaurante, cafecito. Es como un espacio para enamorarse, porque es como, entras ahí y decís, no, esto no puede estar sucediendo en Mendoza. Es como un pedazo de Italia acá, en Palmares Open Mall, en Godoy Cruz. Tiene distintas ambientaciones, tienes la parte de café, la parte de salumería, la parte de florería, la parte donde puedes comprar cosas ricas para llevar a tu casa, la parte de restaurante. Es muy hermoso ese lugar, amo las sillas, los silloncitos, las flores. Y tiene un outdoor que directamente es para enamorarse, para los que les gusta fumarse un puchito o quieren estar afuera, o les gusta el aire libre. Y vamos a dar una charla impaciente con Daniel Borromei. No sé si vamos a hablar de Borges y el amor o vamos a hablar de inconsciente y deseo reprimido. Y te vamos a invitar. Si vos sos oyente de Impaciente, si sos de nuestra comunidad Impaciente, la semana que viene, la otra, largamos el desafío. Podés participar por un ingreso gratis. Y bueno, el resto que no se ganó el ingreso van a tener que pagar una suma carísima. No, mentira. Todo esto va a tener lugar con Daniel Borromei y Vero Jorge en Vícolo, que es el restaurante nuevo que está en La Pérgola, en planta baja, en Palmares. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. En el aire, me ha dado un hambre lo que hablé de Vícolo. Hambre de deseo también. Y pensé en cosas ricas, una buena media tarde. ¿Y hambre de qué deseo? A ver, mucho deseo. Deseo, yo tenía... hambre de sueños, de deseos, de ¿Vos viste la hora maldita, etcétera? El unipersonal que escribí y que hice? No, porque yo todavía no te conocía. Que Margarita se paraba en el escenario y en un momento estaba por casar con un tipo que no quería mucho.
Pero bueno, estaba un poco angustiada porque ya había que casarse, mandato social, cultural, y en un momento ella hacía publicidades, te las voy a mostrar, las publicidades las tengo porque se proyectaban en una pantalla, y decía, deseo, cuánto deseo. Eso es exactamente lo que acabas de decir. Eso es lo que se lee en el síntoma, eso quedamos antes del corte. ¿En el síntoma se ve eso, el deseo? Se lee algo del deseo que está hablando, algo de eso reprimido que quiere salir, un deseo, un trauma, algo que quedó sin resolver, algo que insiste, etcétera. Te decía que se me vino el caso de una paciente, como para ejemplificar esto que hablábamos recién entre la medicina y el psicoanálisis, que es, alguien tiene insomnio. Hay dos tipos de insomnio, que es el insomnio primera mitad de noche, no te puedes dormir, te cuesta dormirte, o el insomnio de segunda mitad de noche, que te dormís, te despertás y después no te puedes volver a dormir. Ese síntoma, el insomnio, que comparten millones y millones de personas, de la medicina se medica con tal y tal cosa, anda a tomarte la pastillita de ya sabemos qué, y vas a dormir todas las noches. Desde la medicina, ¿cuál es la pastillita? Hay muchas. Hay muchas, ¿sí? Claro. El Somid, el Rivotril. No las quiero ni nombrar, ¿sí? Tenía una paciente que tenía insomnio de segunda mitad de noche. Alplax, hay un montón. Por suerte no había tomado nada todavía y se dormía y a una determinada hora de la noche se despertaba siempre. Era un síntoma que insistía. ¿Edad de la señora? Insistía. Una chica de 30 y pico de años. Re joven, ¿sí? No era la perimenopausia. No estaba explicado por ninguna razón fisiológica. Y ese síntoma insistía, porque el síntoma viene, golpea, se repite, insiste, hasta que puede ser leído. Yo le pregunté un día si sabía a qué hora se despertaba siempre a la noche, si tenía una hora en la que se repetía ese síntoma del insomnio. Exactamente. Me dijo, sí, me voy a fijar, creo que sí sé, y se empezó a fijar, y a la semana siguiente cuando vino me dijo, me despierto siempre a las 3:44 de la mañana. Uy, a ver qué descubriste, 3:44 de la mañana. Si lo tomamos desde la medicina, vamos a darle una pastillita y que duerma. Desde el psicoanálisis es... ¿Qué diría una numeróloga? ¿Qué te está diciendo? Que todas las noches te despertabas a las 3:44 de la mañana. Y ella empieza a hablar de ciertas cosas de su infancia que estaban muy reprimidas, empieza a averiguar y descubre un hecho traumático muy fuerte que le había ocurrido y que ella no recordaba a las 3:44 de la mañana aproximadamente, en una noche en la que esta persona que tenía 30 y largos le había pasado a los 5 años. Es decir, que llevaba más de 30 años eso ahí hasta que hizo síntoma y pidió salir. Por eso digo que el síntoma es algo que insiste y que se repite hasta que es leído. Porque lo que hizo ella con ese síntoma fue decirse a sí misma, ahí tenés algo de lo que no has hablado, de lo que tenés que hablar, de lo que duele, y te lo estoy diciendo de esta manera. Wow. El inconsciente es atemporal. El inconsciente no tiene como el yo un tiempo, por lo cual algo que a vos o a mí nos pasó hace 40 años atrás, hace 30 años atrás, tiene una vigencia tal como si hubiera ocurrido ayer. Es decir, que un dolor... No discrimina. No tiene tiempo el inconsciente. Entonces, un hecho que a vos te ocurrió o a mí me ocurrió hace un montón de años, reaparece hoy con la misma fuerza que si estuviéramos en ese día o en el día posterior. No es que pasó el tiempo, se olvidó, fue a parar a un lugar y que ya no sabemos ni cuál está. Aparece bajo otra forma, que es la forma del síntoma. Hay que despertarse todos los días a las 3:44 de la mañana. Con la escucha, yo pude detectar que ahí había algo que se repetía a la misma hora y que eso debía tener un significado. ¿Y nos puedes contar el final? Un hecho muy traumático que había ocurrido en su casa, al cual ella sabía las consecuencias de ese hecho, pero nunca a qué hora había pasado, que ella estaba presente, lo que había ocurrido, etcétera. Tenía que ver con una muerte violenta de un familiar muy directo de ella, y ella se despertaba todos los días a esa hora. Su inconsciente le decía, acá hay algo a lo cual tenés que atender, que si lo hubiéramos anestesiado con una pastillita, ella nunca se hubiera enterado y probablemente hubiera tenido que tomar pastillas durante mucho tiempo. Y lo que Freud además vio es que yo eso lo puedo callar, lo puedo reprimir, pero va a salir por otro lado.
Ay, esa es la parte que, parte que amo. Esa es la parte que la medicina muchas veces deja de lado. Si vos tenés una compulsión a fumar, evidentemente puedo darte cierta medicación para que dejes el pucho. Pero lo que está tapando tu síntoma adictivo de fumarte 60 cigarrillos por día, va a aparecer el otro lado, Vero. Va a aparecer en tu pareja, va a aparecer en tu maternidad, va a aparecer en tu Vos decís cuerpo. que también hay algo reprimido, no solamente en esta señora que se despertaba en el mismo horario toda la noche, que si lo hubiese tapado con una pastilla nunca se hubiese enterado de lo que realmente ese síntoma quería decirle, que también hay algo que te quiere decir una persona que se fuma 2 atados por día, también hay algo que el cuerpo está queriendo decirle. Hay algo que está tapado. Una persona que... Dame más ejemplos, me encanta. Freud. Sí. Freud en El malestar de la cultura dice... Una persona que se enoja mucho, medio iracunda, gritona, también tiene un síntoma que está tapando. Vayamos al malestar de la cultura que recién hice de referencia. Hay 3 fuentes de sufrimiento humano, de la infelicidad. La naturaleza, que nos somete, ¿sí? Un incendio, un cataclismo, una inundación. Claro, eso es fuerza mayor. ¿Sí? Una fuerza mayor. El propio cuerpo como fuente de infelicidad o de sufrimiento. Me duele la espalda, dijiste vos recién. Me reduele, ¿sí? Porque me tocó ir al gimnasio Bien. y quedé toda contracturada. Y la tercera fuente de infelicidad es los vínculos con los otros. El otro... Esa es la mayor. ¿Viste? Si yo tuviera que hacer una encuesta y preguntar cuál de las 3 es, y de la naturaleza hemos armado casa, los seres humanos, un techito, tenemos para prender el fueguito, el cuerpo, vamos al gimnasio, tomamos una pastillita. Ahora, en los vínculos con los demás, siempre hay algo del otro, de la otredad, que nos llega profundamente, porque el otro, en el amor es el mejor ejemplo, el amor de pareja, nunca es como lo imaginábamos, nunca es exactamente lo que queríamos, ¿sí? Y el otro, a ese que amamos tanto, puede ser una fuente de sufrimiento, o el vínculo con los hijos, etcétera. Entonces, la vida es sufrimiento. No solamente. Calderón de la deseo. Barca dijo la vida es sueño. Nosotros, Bien. la vida es sufrimiento, Boromé. Bueno, esa es otra vía de acceso al inconsciente, los sueños. Los sueños. El inconsciente es un trabajador incansable. El yo se apaga en la noche. El inconsciente sigue laburando. El inconsciente sueña. Y el inconsciente, a diferencia del yo, que se relaja, que baja la represión, etcétera, que duerme, el inconsciente sigue trabajando. Soñamos todas las noches. Que no nos acordemos a la mañana es otra cosa, porque actúa la represión. ¿Y qué es? Freud lo dice magníficamente. El sueño es un jeroglífico que necesita ser descifrado y que tiene mecanismos por los cuales se produce, como si fuera una producción de una película, ¿sí? Vos te debe haber pasado de soñar con algo, de decir, me acuerdo perfectamente, pero no sé qué significa, no sé, este señor con el que soñé, una bicicleta, parecía por ahí, alguien que es conocido, pero no sé quién es, y cuando vos lo llevas a un análisis y ves por qué la bicicleta, por qué ese señor con el que soñaste tenía barba y a quién se parece, por qué pusiste a ese vecino y no pusiste a otro, y empezás a hablar, el sueño te dice un montón de cosas. Un sueño bien trabajado en un análisis desencadena un montón de trabajo psíquico que te puede develar cosas enormes. Y Freud se ponía a analizar los sueños. Y Freud escribió La interpretación de los sueños, 2 tomos hermosos. ¿Te pones a interpretar los sueños de tus pacientes? Por supuesto, los sueños, los pacientes que van al diván tienen, obviamente, esa vía de acceso al inconsciente, esa represión que se levanta, donde, bueno, los pacientes cuando empiezan el análisis empiezan a soñar, empiezan a recordar los sueños. Daniel, yo antes no soñaba y ahora sueño. No me digas. Claro, si estás viniendo acá a un espacio donde se empieza a levantar la represión, te empezás a contar cosas que no habías contado nunca y te empezás a enterar por los sueños, por los síntomas, por los actos fallidos. Los fallidos los amo. Amo los fallidos de la gente. ¿Me das la diferencia entre lapsus y fallido? Bien, un lapsus es un fallido en el sentido de algo que está diciendo la verdad del sujeto. Por ejemplo. ¿Es un fallido? ¿Cómo? Es un fallido que en realidad no es fallido, es acertado. Está hablando de la verdad del sujeto. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, en una pareja, el señor está con su novia hace poquito tiempo y le dice el nombre de la ex. Habla de la realidad del sujeto. Habla de lo profundo del inconsciente. De la verdad del Sabe sujeto. que la chica se llama no sé cuánto y le dice así. Ahora, Uy, lo matan a ese. A ese lo mataron. Ese lapsus puede ser
o que estés recordando la anterior, o puede ser un lapsus en relación con la agresividad. ¿Por qué? Sí, porque decirle al otro del amor el nombre del anterior es clavarle un puñalcito. Claro, pero no lo hizo a propósito. No lo hizo, claro. Eso es lo que dice Freud. No está el yo pensando voy a hacer esto para joder a mi nueva novia. Claro. Es el inconsciente el que habla ahí. Claro. Mira, el otro día tuve una charla muy linda con alguien que me estaba hablando, vos también lo has dicho, la pasión que tiene por el psicoanálisis, ¿no? Estudia psicología, y en vez de decirme quiero ser psicoanalista, me dijo quiero ser psicoanálisis. Tuvo un lapsus que es poético, que es quiero encarnar el psicoanálisis. Dice, ¿sí? quiere meterse en esa escena Quiere de meterse seno. en esa escena. Precioso. Bueno, Boromé, tengo que Nos decirte... quedó un montón. Nos quedó un montón, como siempre, por suerte. Este ha sido un programa maravilloso que cuando MDZ lo suba a YouTube, en MDZ Radio, en la ventanita Impacientes, va a quedar el programa entero. Súbanmelo prontito. Pueden ver el reel por Instagram, pero yo me lo voy a escuchar entero tipo podcast porque ha sido maravilloso. Gracias, Daniel Boromé, por Gracias este a vos por programa el espacio. de lujo. Y seguimos. Vas a tener que venir más seguido. Lo voy a intentar. Bueno, buen fin de semana para vos, para todos los impacientes que están allí. Gracias, Maxi de Marco. Gracias, Danilo. Y nos vemos el lunes. Impacientes, los Buen quiero. finde. Buen fin de hasta el lunes a las 16, de 16 a 17. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes con Vero Jorge.